Buenas chicos y chicas, vamos a grabar este vídeo sobre el tema 4 de los Borbones del siglo XVIII, ¿vale? Como ya dije en clase, es un tema que lo van a preguntar solo con cuestiones. La llegada de los Borbones va a suponer un cambio radical con las etapas anteriores donde gobernaban los Austrias, ¿vale? La principal diferencia es el centralismo borbónico que consiste en unificar toda la política en torno a las leyes de Castilla, unificar todo el territorio. En todo lo contrario, o contrariamente a lo que estaba teniendo lugar en ese momento, que eran que los Austrias respetaron los fueros, los privilegios de la corona de Aragón. ¿Vale? Bueno, el tema se divide en dos partes. Aquí tenemos la primera, el título del tema era características políticas, económicas y sociales del antiguo régimen, una primera parte, y una segunda parte, mucho más importante, la política reformista y centralizadora de los Borbones. Bueno, vamos a ir con el punto primero. Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por, bueno, aquí tenemos los distintos reyes Borbones, el comienzo de la dinastía durante el siglo XVIII. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, estos eran hijos los dos de Felipe V, y Carlos IV. Como veis, comprende toda la centuria, el siglo, del siglo XVIII, 1700 a, nos pasamos un poquito el 19, 1808. Y ya en el tema siguiente, que es el quinto, la Guerra de la Independencia, comienza el siglo XIX y comienza ya los temas largos. Bueno, como decimos, lo primero que vamos a ver es unas características, vamos a definir el antiguo régimen a través de unas características políticas, económicas y sociales. Lo estoy señalando aquí con el cursor, ¿vale? Lo primero, concepto de antiguo régimen. Bueno, es el conjunto de rasgos políticos, sociales, económicos, si no pone jurídico no pasa nada, aquí pone jurídico, que caracterizaron el mundo, sobre todo el mundo en ese momento era Europa prácticamente. Nos centramos en Europa y sus colonias durante el siglo XVII y XVIII. Yo puse el punto el siglo XVI, pero bueno, nosotros ponemos el XVII y XVIII. ¿Vale? Ya os dije que lo emplearon por primera vez los revolucionarios franceses para designar la estructura política y social de su país, pero de forma negativa, hasta la república, hasta la revolución. Con la revolución ya esto va a intentar cambiar. Cambiamos un antiguo régimen por un nuevo régimen, ¿vale? Aquí lo tenemos en vuestros apuntes. Organización política, económica y social de la Europa anterior a la Revolución Francesa de 1789, siglo XVII y XVIII. Y aquí podemos poner brevísimamente en lo político, monarquía absoluta; en lo económico, básicamente agraria, atrasada, depende del clima; tierras amortizadas, que no se olvide, dificultad en el comercio, no había liberalización; y en la sociedad, lo típico de lo típico que llevamos ya mucho tiempo diciéndolo, una sociedad dividida en estamentos con grupos privilegiados sería, de todas formas esto lo vamos a ver, serían los nobles y el clero, y grupos no privilegiados, pues el resto, el tercer estado, campesinos, agricultores, ganaderos, pequeños comerciantes, pequeños burgueses, artesanos, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a desarrollar estos tres puntos, en política, en economía y en sociedad. Vamos con la política. En, en política tenemos lo que se denomina el absolutismo monárquico. ¿Vale? Aquí tenemos algunos gráficos. Y el poder, bueno, la monarquía absoluta. Vamos a ver. Lo más importante es que tiene los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Aquí hemos puesto también que tiene el poder religioso y militar. Tiene un carácter hereditario y vitalicio. Buena relación con la iglesia, un origen divino, derecho divino, más cositas que podemos tener por aquí: exaltación del rey, administración centralizada, lo controla todo, somete a la nobleza. En la Edad Media no ocurría, la nobleza tenía mucho poder, a veces tenía más poder que incluso que la monarquía, control de la iglesia. Aquí, aquí lo hemos puesto en los apuntes, los tres poderes, vuelvo a repetir lo mismo: controla el ejército de la iglesia, lo mismo. Eh, la monarquía está completamente fortalecida. Después, por ejemplo, las cortes apenas tienen relevancia, las decisiones las va a tomar la monarquía con su grupo de nobles que le van a asesorar. Las cortes apenas se reúnen.
cargo vitalicio hereditario, bueno, aquí ya lo tenéis, a él pertenecía el territorio, de él emanaban todas las instituciones, de él salían las leyes, o sea que tenía autoridad sobre los poderes señoriales y eclesiásticos, todos los cargos nombrados por él, tenían un poder absoluto, lo controlaba todo. Aquí tenemos, bueno, os pongo de todo, otra vez los mismos gráficos. Pasamos ya al segundo punto, aspectos económicos. Aquí tenemos un breve resumen muy bonito, esta parte de aquí. Esto sería antiguo régimen y esto sería a partir de la revolución industrial. El cambio, liberalismo, cambio. Pero nosotros nos quedamos con esta primera columna en azul. Agricultura, vamos a ver 3 apartados, que sería la agricultura, la industria o artesanía, porque industria hay poca, lo que es artesanía, y el comercio. La agricultura débil, improductiva, débil productividad, sin innovación, de autoconsumo, depende mucho del clima. Eso lo vamos a poner por aquí. La mayoría de las tierras son amortizadas, pertenecen a la nobleza y al clero, no se podían vender ni entrar en el comercio. Es muy importante que pongáis eso. Las tierras eran amortizadas. El 90% de la población vivía de la agricultura. Era el sector económico más importante, la agricultura. Métodos arcaicos, depende del clima, de subsistencia, lo típico de lo típico. Aquí en los apuntes vemos cómo estaba la situación. En ese momento, tierras amortizadas, crisis de subsistencia, depende del clima, ¿vale? La mayoría de las tierras estaban en poder de los nobles y del clero, ¿vale? Grandes posesiones de tierra, sobre todo en Extremadura y Andalucía, condiciones de los campesinos muy duras, ¿vale? Esto no tiene ningún problema. Pasamos ahora a la industria. Pasamos a la industria. En la industria, pues tenéis que hablar un poco de los gremios, que eran asociaciones de artesanos para proteger sus productos frente a otros, ¿vale? Ellos decidían los precios, decidían la producción, decidían la calidad de los productos, impedían el libre comercio, fue un obstáculo para mejorar la economía. En los talleres existían el aprendiz, el oficial y el maestro del taller. El aprendiz tenía que estar un tiempo trabajando con el oficial para que le dieran su certificado de oficial, que ya digamos que era un certificado de que ya podía realizar su oficio de forma correcta, ¿vale? El maestro era el dueño del taller, tenía un oficial trabajando para él, ¿vale? Estos gremios pues ya decimos que controlaba toda la producción y la distribución de los bienes, ¿vale? Y fue muy negativo para el desarrollo de la industria y del comercio. Destacar las reales fábricas en una introducción de los Borbones de Felipe V a comienzos del siglo XVIII para mejorar un poco la industria. Eran fábricas reales creadas por la monarquía en distintos campos, tapices, telas, en porcelanas, sedas, cristales, paños, tabacos, ¿vale? Para mejorar un poco la industria. Trajeron mano de obra cualificada desde el exterior, intenta evitar la importación y reducir el poder de los gremios. Es muy importante las reales fábricas. La más famosa que tenemos nosotros es la Real Fábrica de Tapices. Aquí está. ¿Qué más tenemos por aquí? La industria. Aquí pues es lo mismo, otra diapositiva, los gremios, se da en las ciudades, controlada por los gremios. Siempre es un sistema proteccionista, intento comprar poco y vender mucho, o sea, dificulto la llegada de otros productos a mi país, organizada en talleres, 3 categorías de profesionales, bueno, esto no tiene ninguna complicación, pero los gremios sí que te lo puede preguntar en selectividad, o sea que atento a esta palabra, ¿vale? Y ya nos quedaría el comercio, el comercio, estos son vuestros apuntes. El comercio interior, vamos a ver el comercio interior, débil y escaso, desarrollado en ciudades, en ferias que se podían desarrollar una vez al año o al mes o semanalmente, en ferias pequeñas dentro de la ciudad. Tenían problemas de transporte, los caminos estaban en mal estado,
Escaso excedente, no había excedente, el mercado interior no podía ser muy, muy bollante, muy lujoso, muy grande, muy beneficioso porque había escasos excedentes, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos comercio local o comarcal, poco desarrollado, interior concentrado en el día del mercado y en las ferias. Y también tenemos el comercio exterior. El comercio exterior, pues muy importante el sistema, el monopolista que teníamos con América, ¿vale? De allí traíamos metales, azúcar, tabaco, cacao, metales oro, plata, y después aquí se manufacturaban, se elaboraban y exportábamos allí tejidos, vino, aguardiente, por ejemplo. ¿eh? España tenía un problema que no podía abastecer a ese mercado colonial y Gran Bretaña pues sí lo podía abastecer. Entonces existió el contrabando de los indios con Gran Bretaña, cosa que intentó evitar España. También existían los piratas, ¿no? Que venían de Gran Bretaña, fomentados por los monarcas británicos. Y como decimos, pues España intentó darle una solución a esto creando las compañías privilegiadas, como por ejemplo la compañía guipuzcoana de Caracas, que son compañías privadas con ayuda de la monarquía que se van a encargar de ese monopolio comercial con una zona en concreto de América, en este caso con Venezuela, Caracas, ¿vale? Entonces, eh, con esta ayuda, con esta iniciativa de compañías privilegiadas que ya existían en otros países como Gran Bretaña, con la India, Holanda también con la zona de Asia, en compañías privilegiadas que se le llama. ¿Vale? El comercio, pues pudimos aguantar este monopolio, pero también teníamos problemas con el comercio y se intenta una liberalización de los puertos en 1767 con Carlos III. Y ya Cádiz no va a ser el único puerto que pueda eh, mantener este comercio, sino que van a abrir este comercio a otros puertos como Barcelona, Cartagena, Gijón, Málaga, La Coruña, Almería, etcétera, ¿vale? Y el comercio con Europa en España era realmente eh, poco importante, tenía poca importancia, porque ahí las grandes potencias como Gran Bretaña y Francia y Holanda eran las que se llevaban prácticamente el comercio con Europa. Así que ya hemos visto la monarquía, hemos visto la economía, dentro de la economía hemos visto la agricultura, la industria y el comercio. Ahora pasaríamos a la sociedad. Y bueno, no hay mucho más que decir, esto es fácil. En la típica pirámide del medievo, de la Edad Media, donde tenemos unos estamentos privilegiados y unos estamentos no privilegiados, campesinos, siervos, aquí podríamos poner agricultores, ganaderos, pequeños artesanos, pequeños comerciantes, a ver si tengo por aquí. Aquí privilegiado, clero y nobleza, no privilegiado, burguesía, pueblo llano, campesino, artesano, ganadero, ¿vale? Era muy difícil salir de estas clases sociales, ¿vale? Aquí tenemos otra diapositiva, clases populares, urbanas y campesinas, fijaros, no privilegiados, burguesía y bajo clero, y ya los privilegiados, nobles, esto no tiene ninguna dificultad. Y ya por último, para darle el repaso que le estamos dando al antiguo régimen, nos queda una pregunta que te puede caer en selectividad, parece muy tonta, pero está ha caído en selectividad, y comparar la evolución demográfica, o sea, la población, esto tiene que ver con la población del siglo XVII con el siglo XVIII, ¿vale? Ya vimos que en los siglos anteriores, sobre todo el XVII, hubo una crisis demográfica, la población disminuyó, la natalidad y la mortalidad eran elevadas, pero la población crece muy poco y la mortalidad va a ser incluso más elevada que la natalidad debido a la peste. Poca higiene, muchísimas guerras en el 17, recordar la guerra de los 30 años, que fue prácticamente la primera guerra mundial porque afectó a toda Europa y dejó destrozada a toda Europa. Entre las guerras, la poca higiene, epidemias, hambre, en crisis de subsistencia, tú te enrollas, aquí no tienes. Mientras que en el siglo XVIII va a haber una recuperación, sobre todo a partir de la segunda mitad. Las causas de esta recuperación del siglo XVIII
La mortalidad sigue siendo alta, pero se reduce. Y la natalidad siempre alta. La natalidad siempre alta. Entonces la mortalidad se reduce por menos guerras, por reducción de la migración a América, disminución de la epidemia, mejor higiene, mejor elemento sanitario. Recordar, por ejemplo, las prendas de vestir, pues va a utilizarse mucho mejor ahora el algodón, el lino, es mucho más fácil de lavar, mucho más higiénico, ¿vale? Y poco más, ¿eh? O sea, con esto que le digas, esta pregunta la va a tener acertada, ¿vale? Distribución, pues como siempre, el centro es menos poblado que las zonas costeras, que la periferia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, en Andalucía por el comercio con Europa y América. No obstante, en el centro destacan donde estaba la corte, en Madrid, Valladolid y Toledo, que eran donde se encontraba la corte, sobre todo Madrid, ¿vale? Pero el centro de la península pues estaba prácticamente despoblado. En la población al terminar el siglo, nos vamos a 12 millones de habitantes. Se pasa de 7 millones a 12 millones de habitantes. Y hemos terminado la primera parte del tema. Ahora nos iríamos a la segunda y mucho más interesante, que sería la guerra de la segunda parte, que sería la reforma de los Borbones, pero hay que comenzar hablando de cómo llegan los Borbones aquí, la famosa la guerra de sucesión española, desde 1700 a 1713, 1714, y una vez que se asienta ya Felipe V, el primer Borbón, pues empezaríamos vamos a nombrar las principales medidas que va a hacer, ¿vale? Pero eso ya sería en la segunda parte de este vídeo.